Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rocía Abigail Kiesqui Maurel y este es mi Ateneo de Inhibidores Fisiológicos de la Coagulación. Voy a realizar una revisión bibliográfica sobre eso en el marco de mi primera rotación por hemostasia en el Hospital Dr. Julio C. Ferrando. El objetivo de este Ateneo es analizar las recomendaciones del Subcomité de Control de Sangrado de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia para la determinación de inhibidores fisiológicos, específicamente antitrombina, proteína C y proteína S, y conocer los métodos y algoritmos óptimos para el diagnóstico de trombofilias congénitas. Como contenidos vamos a ver primeramente un pantallazo de los inhibidores fisiológicos de la coagulación, cuáles son las deficiencias congénitas y adquiridas de estos inhibidores, y luego vamos a ver específicamente las recomendaciones de este subcomité para la determinación de antitrombina, proteína C y proteína S. Finalmente terminaremos con la conclusión y la bibliografía. Entonces, para empezar a adentrarnos en este Ateneo, vamos a ver los inhibidores fisiológicos de la coagulación. La hemostasia es un proceso en el cual, a través de una serie de reacciones, se van a generar varias enzimas proteolíticas. Para que estas enzimas se queden en el sitio de la lesión y no se propaguen a toda la circulación, existen una serie de mecanismos que van a justamente inhibir esa propagación. Dentro de estos mecanismos están proteínas plasmáticas, conocidas como inhibidores de la coagulación. Tenemos distintas series de estas proteínas, algunas son serpinas o inhibidores de serinoproteasas, como la tintrombina, el cofactor 2 de la heparina y la alfa-1 antitripsina. Otras son antiproteasas en general, como la alfa-2 macroglobulina, y otras inhiben cofactores como el sistema de la proteína C y la proteína S. Bien, la antitrombina es una glicoproteína, pertenece a la familia de las serpinas, o sea, de las inhibidoras proteasas, de serinoproteasas. Se sintetiza en el hígado e inhibe principalmente a la trombina y al factor 10 activado, pero también va a inhibir al 7, al 9, al 11 y al 12, calicreína y plasmina. Su acción es potenciada por los glicosaminoglicanos, fisiológicamente el heparansulfato y farmacológicamente las heparinas. Es importante tener en cuenta que el heparansulfato se va a encontrar en el endotelio sano, por lo cual esto va a impedir, digamos, que la trombina prosiga por lejos de ese sitio de injuria. Bien, la antitrombina va a ejercer su acción interaccionando su sitio activo con el centro reactivo de las enzimas que va a inhibir, ya sea trombina o factor 10 activado. ¿Qué mecanismos va a poner en acción la heparina para justamente potenciar el efecto de la antitrombina? Para inhibir a la trombina, lo que va a hacer es utilizar un mecanismo puente, se va a unir con sus cargas negativas tanto a la antitrombina como a la trombina, y va a formar un complejo ternario en los cuales va a acercar justamente a la antitrombina y a la trombina para que ésta pueda ejercer su acción inhibitoria. Con respecto a el factor 10 activado, lo que va a hacer no es utilizar este mecanismo puente, sino un mecanismo alostérico, porque la heparina se va a unir a la antitrombina y va a provocar un cambio conformacional que va a mejorar la interacción de la antitrombina sobre el factor 10 activado. En esta imagen de abajo lo que podemos ver es cómo las distintas heparinas, ya sea las de alto peso molecular o las de bajo peso molecular, van a tener distintas acciones. Las heparinas de bajo peso molecular, como las no fraccionadas, van a poder ejercer, digamos, el mecanismo puente como el mecanismo alostérico, ya que se van a poder unir tanto a la trombina y a su vez ejercer el mecanismo alostérico porque son cadenas largas. Mientras que la heparina de bajo peso molecular, que tiene una cadena más corta, no va a poder ejercer este mecanismo puente, justamente porque tiene menor número de sacáridos, entonces no va a poder englobar las dos proteínas, pero sí va a poder ejercer su acción contra el factor 10 activado. Bien. El sistema de la proteína C y S está constituido justamente por estas dos proteínas, ambas se sintetizan en el hígado y forman parte de las vitaminas K dependientes.
Esto quiere decir que van a necesitar carboxilar el residuo glutamato y formar el gamma-carboxiglutámico. ¿Esto por qué? Para que éstas puedan unirse al calcio y de esa manera unirse a las membranas fosfolipídicas, y esto, digamos, lleva a que se vean potenciadas sus reacciones sobre las membranas celulares. Bien, la proteína C eh, circula en el plasma como simógeno y se va a activar por el complejo trombina-trombomodulina. Para esto, la proteína C se va a unir al receptor endotelial de la proteína C, y este lo que va a hacer es acercarlo a este complejo activador. Una vez activada la proteína C, esta se va a disociar de este complejo, se va a unir a las membranas fosfolipídicas y junto a la proteína S va a inactivar, perdón, al factor 8 y al factor 5 activado. La proteína S, aparte de sintetizarse en el hepatocito, se va a sintetizar en los megacariocitos y las células endoteliales. Circula de dos formas. Tenemos la proteína S libre en un 40% y en un 60% circula unida a la proteína unión del C4b. Esta última es la forma inactiva, mientras que la libre es su forma funcional activa. La proteína S tiene diversos mecanismos anticoagulantes. El clásico es actuar como cofactor de la proteína C en la inactivación del factor 5 y 8, pero a su vez se han visto que la proteína S va a actuar como cofactor del TFPI al inhibir a el complejo factor tisular, factor 7 y factor 10. También va a actuar directamente como cofactor del TFPI junto al cofactor 5 para inhibir al factor 10 activado. Y va a tener efectos inhibitorios directos sobre el complejo tenaza intrínseco y sobre el complejo protrombinasa. Bien, dentro de las deficiencias, ahora vamos a ver, digamos, las deficiencias congénitas y adquiridas de estos inhibidores fisiológicos. Tener en cuenta que la trombofilia es una condición hereditaria y o adquirida que está asociada a una predisposición incrementada para desarrollar trombosis. Las deficiencias congénitas de antitrombina son de herencia autosómica dominante. Tenemos dos tipos. La tipo 1, donde hay una producción disminuida de la antitrombina normal, es decir, va a haber un defecto en la síntesis o en la secreción de antitrombina. Y la tipo 2, donde la antitrombina se halla en una cantidad normal, pero es disfuncional. Dentro de esta tipo 2 tenemos aquellas de tipo A, donde hay una alteración en el sitio reactivo de la antitrombina, las tipo 2B, donde hay una alteración en el sitio de unión a la heparina, y las pleiotrópicas, que presentan varias alteraciones y en general están relacionadas con la unión a la heparina y la estabilidad de la proteína. Con respecto a las deficiencias congénitas de la proteína C, estas también son de herencia autosómica dominante. Tenemos dos tipos: las cuantitativas, en donde los pacientes tienen un nivel antigénico de proteína C disminuido, o sea, una cantidad disminuida de proteína C, pero como su actividad también está disminuida. Y en las cualitativas, los pacientes tienen una función alterada de proteína C, pero su concentración plasmática es normal. Estas tipo 2 se subdividen en A y B. Las A son más frecuentes y las B son más raras, y se diferencian según se ponga de manifiesto la alteración con el método coagulométrico o cromogénico. Están relacionadas con una deficiencia en la unión a las membranas fosfolipídicas o a sus sustratos como el factor 8 o el factor 5, o a su cofactor, la proteína S. Bien, las deficiencias congénitas de la proteína S tenemos también cuantitativas, que son la 1 y la 3, que son las más frecuentes, y la cualitativa es la tipo 2. ¿Qué vamos a presentar? En la tipo 1 tenemos una disminución de la proteína S total y libre. En la tipo 3 vamos a tener una disminución de la libre con niveles totales normales. Y en la tipo 3, y en la tipo 2 la deficiencia es cualitativa y vamos a tener una disminución de la actividad de la proteína S, con niveles antigénicos normales en este caso. En cuanto a las deficiencias adquiridas, tenemos para antitrombina un tratamiento prolongado con heparina, porque el uso de esta va a hacer que se forme el complejo y que a su vez aumente su clearance y depuración.
enfermedades hepáticas, coagulopatía por consumo, como SID, o por ejemplo tras una cirugía, por hemodilución, síndrome nefrótico, tratamiento con L-arginasa que disminuye su síntesis y secreción, y trombosis aguda. Proteína C, tratamiento con antagonistas de la vitamina K, justamente porque, al igual que deficiencias, porque como vimos son vitamina K dependientes, anticonceptivos orales con estrógenos, enfermedad hepática, síndrome nefrótico, coagulopatía con consumo de hemodilución y trombosis aguda. En cuanto a la proteína S, también los tratamientos con antagonistas de vitamina K o deficiencia de vitamina K, anticonceptivos orales, enfermedad hepática, síndrome nefrótico, coagulopatía de consumo, infecciones virales, lupus eritematoso sistémico, en el embarazo, sobre todo alrededor del tercer trimestre, y en trombosis aguda. Bien, ahora sí vamos a entrar en lo que son las recomendaciones del Subcomité de Control de Sangrado de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia para la determinación de los inhibidores fisiológicos, antitrombina, proteína C y proteína S. Bien, ¿cuáles son las muestras que vamos a utilizar? No se utilizan sueros ni muestras de citrato coaguladas, lo que vamos a utilizar son muestras anticoaguladas con citrato en una proporción de 3,2%. La estabilidad de las muestras, la antitrombina es estable hasta 72 horas a temperatura ambiente. Si no se procesa en ese tiempo, se debe separar el plasma y congelar y es estable por 24 meses a menos 24 grados. En cuanto a la proteína C y S, se debe procesar dentro de las 4 horas de tomada la muestra, y si no, se debe separar el plasma y congelar, y este plasma congelado a menos 20 grados es estable por 2 semanas. La medicación que es necesaria tener en cuenta a la hora de hacer estos estudios es, para antitrombina, en técnicas basadas en la inhibición del factor 10 activado, los inhibidores directos del 10 activado sobreestiman, por ejemplo, el apiaxaban o el rivaroxaban. En los basados en la inhibición del factor 2 activado, los inhibidores directos de la trombina, como el dabigatran, van a generar una sobreestimación. Para proteína C y S, los pacientes no deben estar medicados con los antagonistas de vitamina K, como acenocumarol o warfarin. Bien, ¿qué estudios tenemos en el laboratorio para determinar antitrombina? Tenemos ensayos de actividad o funcionales basados en métodos cromogénicos que pueden estar fundados en la inhibición del factor 2 activado o del 10 activado. El fundamento es el mismo porque lo que voy a agregar es un exceso de estos en presencia de heparina y voy a medir la actividad de lo que me quedó remanente a través de la hidrólisis de un sustrato cromogénico específico para cada una de estas proteínas. En cuanto a los ensayos inmunológicos o antigénicos, pueden ser ELISA, electroinmunoensayo Rocket, inmunodifusión radial, inmunoturbidimetría. Los estudios genéticos me van a permitir a mí detectar mutaciones puntuales. Bien, ¿cómo nos va a dar todo esto en las deficiencias que vimos anteriormente? En las tipo 1, que son las cuantitativas, vamos a tener tanto la actividad como la determinación inmunológica nos va a dar disminuida. En las tipo 2 vamos a tener que la actividad nos va a dar baja en todas, pero el nivel antigénico va a ser normal en la tipo 2, que está alterado el sitio activo, en la que está alterada la unión a la heparina, y en las pleotrópicas puede depender del tipo de mutación, porque si se dan aquellas donde está alterada la estabilidad de la proteína, si ésta se depura o se cliva más rápido, entonces va a estar disminuida su actividad antigénica. Bien. Vamos a comenzar entonces por un ensayo cromogénico. Las recomendaciones dicen que se debe iniciar por este ensayo justamente porque si nos vamos a la anterior filmina, vemos que el ensayo cromogénico que mide la actividad va a detectar todos los tipos de deficiencias de antitrombina. Entonces, comenzamos por ese. Si nos da normal, hay que preguntarnos si el paciente está tomando anticoagulantes orales directos en plasma. Si no, entonces no hay evidencia de deficiencia de antitrombina. Ahora, si está tomando y nuestro método está basado en la inhibición de trombina y el paciente está tomando un inhibidor de trombina, hay que repetir post-discontinuación del tratamiento. Lo mismo si el ensayo está basado en factor 10 activado y el paciente toma inhibidor directo de 10 activado, se repite post-discontinuación del tratamiento. Si nos da disminuida el ensayo cromogénico,
vamos a preguntarnos si el paciente recibió dosis terapéuticas de heparina, justamente porque si lo recibió, como dije anteriormente, el tratamiento con heparina aumenta el clic del complejo, por lo tanto va a estar disminuida por el tratamiento. Entonces hay que suspender y luego de una semana repetir. También habría que preguntarnos si hay presencia de alguna deficiencia adquirida de todas las que mencionamos antes, y si es así, repetir cuando esa condición ya no esté presente. En caso de que no exista ni que el paciente esté tomando heparina ni una condición adquirida, se debería realizar un ensayo antigénico de antitrombina. ¿Esto qué vamos a tener con este ensayo? Si el ensayo antigénico nos da bajo, sumado a una actividad baja, podemos decir que se trata de una deficiencia cuantitativa tipo 1. Ahora, si la actividad antigénica es normal, pero sumado a nuestra actividad baja, entonces vamos a estar frente a una deficiencia cualitativa de tipo 2. ¿Sí? Bien. Acá es importante calcular la relación actividad-antígeno. ¿Por qué? Porque una razón baja, incluso con niveles de actividad normales, definen que la deficiencia es cualitativa, ¿sí? O sea, sería de tipo 2. O sea, la proteína no es funcional. Esto se podría hacer, por ejemplo, en los casos que hay alta sospecha, hacer los dos ensayos, ¿sí? Para ver si no se trata de este tipo de deficiencias. Algo importante es que esto se debe confirmar 4 semanas después, sobre todo si el paciente está tomando medicación, o sea, inhibidores directos, o está transcurriendo una deficiencia adquirida. Bien, en cuanto a bien, en el servicio de... Me sale acá como... No, acá no se ve. Ah, no se ve nada. En el servicio del hospital, en el servicio de hematología del hospital, se realiza la determinación cuantitativa del nivel de actividad antihistamínica. El método que se utiliza es, como vimos, el cromogénico. Acá va a ser una inactivación de la trombina. Entonces vamos a tener como reactivos trombina bovina liofilizada, sustrato cromogénico y un solvente con heparina. Lo que hacemos primero es reconstituir la trombina con el solvente con heparina, y vamos a incubar el plasma del paciente que tiene la antitrombina con este exceso de trombina en presencia de heparina. Se forma el complejo y a su vez vamos a hacer una cantidad de trombina residual. Esa trombina residual la voy a incubar con su sustrato cromogénico específico, y por una reacción amidolítica esta va a hidrolizar este sustrato liberando un péptido y paranitroanilina que va a ser medida a 405 nanómetros. La trombina residual va a ser inversamente proporcional al nivel de antitrombina en plasma. Los valores de referencia van entre 75 a 125%. Y este método permite detectar los diferentes tipos de deficiencia de antitrombina, en particular en aquellos en donde hay una alteración en la unión a heparina. Las limitaciones de este método son, como vimos, los inhibidores de la trombina presentes en la muestra van a sobreestimar el nivel de antitrombina. El límite de detección de esta reacción es de 9% y tiene una linealidad hasta 140%. Con respecto a los ensayos que podemos hacer para detectar deficiencia de proteína C, tenemos el cromogénico, que utiliza como activador el veneno de una víbora específica, y los inmunológicos para detectar el nivel antigénico de proteína C, que pueden ser inmunodifusión radial, inmunoelectroforesis, ELISA o ELF. La deficiencia de tipo 1 es detectada por ambos métodos, tanto el cromogénico, el cual me va a dar disminuido, o el antigénico, que también me va a dar disminuido. Las deficiencias de tipo 2, solo la A detectada por el cromogénico, que son las más frecuentes dentro de las tipo 2. Las B son más raras y no son detectadas por este método. Las deficiencias de tipo 2 no son detectadas por los métodos antigénicos. El análisis del gen de la proteína C puede definir el defecto genético que la produce. Bien, entonces vamos a comenzar con un ensayo cromogénico de la proteína C. Si este ensayo a mí me da normal para la edad, lo voy a informar. Ahora, si resulta disminuido para la edad, voy a evaluar TP y otros factores vitamina K dependientes. A su vez que puedo evaluar, bueno, proteína S, que también sería vitamina K dependiente, y antitrombina.
¿Por qué voy a hacer esto? Buscando causas adquiridas u otros problemas que pueda tener el paciente. Si el TPM ha prolongado y el factor 7, 10, proteína S o antitrombina disminuidos, esto sugiere una causa adquirida y solicito repetir con nueva muestra. Si esto me da normales para la edad, se informa y se sugiere repetir para confirmar la deficiencia de la proteína C. Acá se puede sugerir también el estudio familiar o el análisis del gen de la proteína C. En el servicio de hematología del hospital se realiza la determinación cuantitativa de la proteína C por el método cromogénico. Los reactivos son un extracto liofilizado altamente purificado de veneno de esta víbora que va a actuar como activador directo de la proteína C y un sustrato cromogénico. Entonces se incuba el plasma con este activador que nos va a dar la proteína C activada y esta proteína C activada con su sustrato, o sea, va a clivar el sustrato cromogénico liberando un péptido de paranitroanilina que va a ser medida a 405 nanómetros. La intensidad que se genere de color es directamente proporcional al nivel de proteína C en plasma. Los valores de referencia van de 70 a 130%. El límite de detección es de 3% y tiene una linealidad hasta 150%. La especificidad de este ensayo va a estar dada justamente porque el veneno de esta víbora es específico para la proteína C y a su vez el sustrato cromógeno es específico para esta proteína C activada. En cuanto a los ensayos que podemos hacer para proteína S, tenemos aquellos antigénicos basados en métodos inmunológicos. Estos permiten detectar el nivel antigénico de proteína S libre o el nivel antigénico de proteína S total. También podemos utilizar métodos que determinen la actividad de la proteína S, como el método coagulométrico, que va a medir la actividad anticoagulante de la proteína S actuando como cofactor de la proteína C activada en la inactivación de el 5. En cuanto a nuestras deficiencias, ¿cómo nos van a dar estas pruebas? En la tipo 1, donde teníamos niveles antigénicos tanto de total y libre disminuidos, van a estar disminuidos los niveles antigénicos, a su vez que la actividad. En las tipo 2, donde teníamos la proteína, estaban normales niveles antigénicos, entonces tanto libre como total nos va a dar normal, pero la función nos va a dar disminuida. Y en las tipo 3 tenían una disminución de la S libre y de la actividad, pero con niveles totales de antígeno normales. Entonces, vamos a comenzar con una determinación antigénica de la proteína S libre. Si esta nos da normal, van a quedar excluidas las tipo 1 y las tipo 3. Ahora, si nos da disminuida, hay que diferenciar si se trata de una 1 o una 3, realizando la determinación antigénica total. Si nos da disminuida, estamos en presencia de una tipo 1, donde tanto total y libre estaban disminuidas, y si nos da normal, estamos frente a una tipo 3. En caso de que exista una muy alta sospecha de una deficiencia de proteína S, vamos a realizar el ensayo de actividad de proteína S por el método coagulométrico. Si da normal, queda excluido el diagnóstico de deficiencia de tipo 2, pero si da disminuida, estaríamos en presencia de una deficiencia de tipo 2. Siempre se deben evaluar, al igual que en las otras deficiencias, las causas adquiridas y repetir luego de 4 semanas. En el servicio de hematología se realiza la determinación cuantitativa del nivel de proteína S libre por el método inmunoturbidimétrico. Los reactivos son el tapón EPES y una suspensión de micropartículas de látex que están recubiertas por dos tipos de anticuerpos monoclonales de ratón antiproteína S libre humana. Entonces, si yo incubo esas micropartículas junto con el plasma del paciente que tienen la proteína S libre, se van a formar por una reacción antígeno-anticuerpo aglutinatos. Esta aglutinación de las micropartículas va a conducir a un aumento de la turbidez. Ese aumento de la turbidez va a conducir también a un aumento de la absorbancia del medio. Por ende, el aumento de la turbidez va a ser directamente proporcional al nivel de proteína S libre en plasma. Los valores de referencia van de 60 a 140%. ¿Qué limitaciones tiene? Que los plasmas turbios subestiman el valor de proteína S libre, el factor de reumatoideo sobreestima y los anticuerpos antialbúmina bovina y antirratón van a sobreestimar.
El intervalo de medición va entre 10 a 150%. En cuanto a la etapa posanalítica, es muy importante a la hora de validar estos resultados tener en cuenta la edad del paciente. Se prefiere que los niños menores de 6 meses no se realicen estos estudios, o sea, aplazarlos hasta que los niños crezcan. Si sí o sí es necesario realizar, se deben comparar los resultados contra rangos ajustados por edad hasta los 6 meses. Y luego repetir los estudios una vez que el niño sea más grande. Es importante pedir nuevas muestras frente a resultados anormales y deben repetirse por lo menos después de al menos de 4 semanas, sobre todo si el paciente está cursando con alguna deficiencia adquirida o tomando algún tratamiento anticoagulante de los que vimos. Como conclusión, la revisión de las recomendaciones del Subcomité de Control del Sangrado de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia para la determinación de los inhibidores fisiológicos permite identificar métodos y algoritmos apropiados para el diagnóstico de las trombofilias congénitas. La implementación de estas recomendaciones en el servicio de hematología contribuye a mejorar la evaluación y el manejo de pacientes con riesgo de trombosis. Esa es la bibliografía y muchas gracias. No sé si alguno tiene alguna pregunta o algún aporte. Bueno, si no hay ninguna duda, la reunión va a quedar grabada en el canal de YouTube de la residencia. Muchas gracias a todos por participar. Chao, chao.